Hola mis queridos Cobijo Lovers, gracias por acompañarme un domingo más en el canal El Cobijo, la lectura, música y algo más. Este mes recuerden que lo estamos dedicando al tema de los niños huérfanos. Y a veces la vida se encarga de mandarte ciertos mensajitos. El día de ayer justo yo vi eh, un programa donde tocaban el tema de las mamás y recordaban a sus mamás y muchas hablaban de que sus mamás habían fallecido y el amor tan grande que uno le tiene a la madre. El día de hoy tengo como invitada a la psicóloga Ingrid Cuello. Ella tiene un máster en intervención social y realmente es un placer y muchas gracias, psicóloga, por acompañarnos y haber aceptado esta entrevista. El día de hoy quiero empezar hablando, haciéndole una pregunta sobre cómo podemos eh, informarle a un niño pequeño que su papá o su mamá ha partido. Y creo que es necesario tocar este tema porque venimos de un año 2020 donde muchas personas pasaron al mundo de los recuerdos y actualmente con este tema de inseguridad que se vive en el país, vemos cómo va en aumento la tasa de niños huérfanos, ¿no? Entonces, quisiera que agradecerle nuevamente y que nos ayude respondiendo esa pregunta. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder tener estos espacios donde es nuestra responsabilidad social dar a conocer algunas cosas que los podemos encontrar en las redes sociales, pero explicarlas ya de forma detenida es un poquito más complejo. Y bueno, si bien es cierto, es verdad, hemos venido viviendo ciertas problemáticas sociales a nivel de salud, a nivel de seguridad donde las víctimas indirectas, que son los niños, son los afectados de una forma emocional que a corto o a largo plazo puede afectar su desarrollo, en este caso la salud mental. En cuanto a estos niños que como ya mencioné son las víctimas indirectas, esto pudo haber sido por COVID, por la delincuencia, por femicidios. De estos casos yo he manejado algunos, por no decir muchos, eh, por problemas de delincuencia que tiene que ver que padres y madres a veces están en la cárcel ya de por sí, aunque están presentes físicamente, pero en otro lado está la ausencia y ya hay una sensación de orfandad. Pero puntualmente sobre el tema que usted me está abordando, donde ya hay una pérdida física, a los 8 años ya hay una madurez emocional del niño, ya hay esa identificación de un yo, de una persona que tiene y siente su individualidad como ser social. Explicarlo es un poco complejo porque depende mucho de cuál es la persona que le vaya a comunicar. Por ejemplo, tienen siempre esta prevista de que debemos ser los psicólogos, los que demos la información, pero en casos de que haya hermanos, tíos, abuelos que tengan un vínculo emocional con el niño, sean los indicados a dar la información. Obviamente hay que prepararlos para poder dar la información de forma adecuada que mitigue un poco el shock emocional que vayamos a generar en ellos. Tuve la experiencia en algún momento de una niña tenía 10 años que había habido un femicidio, papá y mamá fallecieron, papá agredió a mamá y él terminó también quitándose la vida. Y bueno, el hermano era el que tenía la posta, por decirlo así, de dar la información, pero él no se sentía preparado. Terminó una psicóloga dándole la información a la niña, pero las afectaciones emocionales fueron muy graves. Ella entró en un cuadro de depresión, tiene actualmente 13, 14 años y está atravesando un proceso de depresión bastante agudo. Entonces, no es fácil, es bastante complejo. Y peor es cuando el niño ve fallecer a su papá y a su mamá. Tengo un caso de un joven que ya actualmente tiene 23 años. A los 8 años su papá murió en sus brazos. A los 9 su mamá murió en sus brazos. Entonces, imagínate el shock
emocional. ¿Y con quién quedo? ¿Hacia dónde voy? Y no tener tal vez el apoyo afectivo de parte de la familia, no solamente afectivo, sino también económico. Se ha venido trabajando con él, está terminando una carrera y el trabajo con él fue bastante adecuado. Obviamente hay sus altas y bajas, pero se logra que él genere una sensación y una validación mental propia de que no es su culpa. Muchas veces con los niños pequeños está es porque es mi culpa, se fue porque, dependiendo también de la situación, la culpa, el vacío emocional es bastante preocupante porque da instancias a que hayan, como ya mencionado, algunos trastornos y dentro de estos trastornos también hábitos inadecuados. Nosotros sabemos que a veces al ver vacíos, estas personas que a medida que van desarrollándose acarrean situaciones de conductas no apropiadas para su salud, como el tabaquismo, como otro tipo de vicios o adicciones. Entonces, para darles la noticia, ya volviendo a tu pregunta, a un niño de 8 años hay que manejarlo a veces con parábolas, para que a medida que vaya desarrollando y vaya teniendo una madurez emocional y fisiológica, vamos a ir, porque él mismo va a ir preguntando. Entonces, a medida que vaya creciendo, se van adecuando las respuestas necesarias. Tal como dijo la psicóloga, me imagino que el proceso es diferente cuando un niño pierde tal vez a su padre o a su madre por una enfermedad, a cuando lo pierde eh, por un asesinato o lo pierde por un accidente de tránsito. Son situaciones diferentes, pero me imagino que tal vez cuando vemos a alguien enfermo como que nos vamos preparando. Es diferente cuando es algo que tú lo has visto aparentemente bien a la persona hace 5 minutos y después te enteras de que fallece. Ujú, Y quiero hacer otra pregunta, realmente tomando sus palabras, porque a veces quedan hermanos, ¿verdad? Muere papá y ujú, mamá y quedan hermanos, y los hermanos mayores muchas veces toman un papel que desde mi punto de vista no les corresponde, es decir, asumir el papel de papá o mamá. Muchas veces lo hacen por el amor, pero después no sé si esto repercuta o tenga consecuencias tanto en el menor por sentirse culpable que el hermano tuvo que hacerse cargo de ellos y no vivió su juventud, su adolescencia como te correspondía porque asumió un rol que no le correspondía, pero que la vida le tocó en la le vida. tocó. Ujú. Entonces, ¿cómo se puede hacer con ellos? Incluso el niño mayor en algún momento puede renegar de haber cuidado, tener que haber cuidado a sus hermanos y haberse sacrificado por ellos y después a veces los hermanos no suelen ser recíprocos, suelen haber casos, Ujú. ¿no? Y con todo el peso emocional y la salud mental que tienen, ¿qué es lo que nos recomienda en esos casos si nosotros llegamos a estar, a obtener el cuidado de esos niños? ¿Qué es lo que nos recomendaría? Bueno, aquí ya hablamos un poco de la responsabilidad afectiva y es muy diferente la responsabilidad afectiva y el rol. El rol, en este caso, de hermano mayor, es de guía, de protección, pero nunca debe de ser de padre, nunca, porque los roles ya están definidos. Nos toca hacer una milla extra, como decimos por ahí. Es decir, ese amor y esa responsabilidad afectiva hace que yo me haga responsable, no solamente en el lado emocional, sino también económico, de salud, fisiológico. Entonces nos hace tomar un poco este rol, pero sin perder esa vinculación de hermanos, que no debe separarse nunca, porque nunca vas a poder ser el papá de tu hermano. Eres la guía, el protector, el que va a estar ahí cuando necesites, porque hay la ausencia de quienes fungían como papá o mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre digo, hay que delimitar nuestro rol en la sociedad y delimitar y tener bien claro la responsabilidad afectiva que conlleva esta, esta apropiación a veces indirecta. Al haber la ausencia, me toca a mí tomar esta posición sin dejar de sentir, sin dejar de escucharme, porque la escucha activa no solamente tiene que ser con los que están en mi entorno, tiene que ser conmigo mismo y no caer en el desgaste empático, porque por más familia que sea, como usted lo mencionó,
a veces hay esta carga que sí cansa, porque es mi responsabilidad. Pero hay más allá de darle esa validación de que, bueno, ahora te tocó, pero estás acompañado y hay que prepararse para ello, hay que siempre estar dispuesto a dar la vida. Dicen, yo estaba viendo la historia que no tiene nada que ver con el tema, pero la frase me gustó, te daría mi vida, pero la estoy usando. Y Claro. es muy importante tener estas delimitaciones. Yo siempre hablo de la validación afectiva, de cómo manejarme sin que lo que yo esté haciendo a nivel social afecte mi salud emocional. Muy bien, muchas gracias por eso. Realmente creo que todos estos temas son interesantes, ¿no? Porque tal vez nosotros no estamos pasando por eso, pero a lo mejor alguien cercano sí, y es importante poder, tal vez en algún momento, si te piden, dar un consejo, ¿no? Y poder conocer más del tema. Como siempre, hay que buscar ayuda de profesionales para que nos guíen y que todo Ujú, el proceso y todo este proceso que tienen que pasar las personas sea menos doloroso. ujú. Eh, Menos traumático, y decimos menos nosotros. traumático, claro, menos traumático. Tengo otra inquietud. Muchas veces yo siempre digo que cuando, eh, un ejemplo, tiene que hacerse cargo una persona, un abuelo, una abuela de estos niños, hay que entender que ellos están pasando por un dolor tan grande. No solamente el hacerse cargo del niño que perdió a sus padres, sino también hacerse pasar su propio duelo de haber perdido a su hijo o a su hija. Eh, y muchas veces también creo que los abuelos están para enchochar, para Ujú, consentir, ¿verdad? Y no hay ese rigor que muchas veces los niños necesitan y que lo que ujú, los imponen en la educación, en esa parte son los padres. Y adicional a la pena, el pensar que el niño ha perdido a su mamá, creo que tienden todo ese amor y es aún más esa sobreprotección y como que se van perdiendo los límites así es. hacia los niños. ¿Qué es lo que nos aconsejaría? ¿Cómo puede ese abuelo manejarlo de una manera, de una mejor manera esta situación? Eh, Aquí hay dos puntos. Yo eh, veo mucha victimización. Ay, pobrecito, mi nieto, es que no, y si hace la pataleta, no, pobrecito, es que su mamita no está, quiere esto, le doy todo lo que necesita porque no está, y no es así, no es así. Nosotros, tiene que haber esta educación de que no, ellos no son víctimas, dentro del plano emocional, digamos, pero sí, realmente sí. Pero hay que darles esta eh, protección. ¿A qué quiero llegar? Explicarles. Esto parte desde ahí. Yo soy tu abuelito, tu mamá está en el mundo de los recuerdos, tu papá está en el mundo de los recuerdos. Obviamente dependiendo de la edad que tengas, porque si ya tienen 12, 13 años, bueno, mamita está en el cielo, y explicarle las circunstancias de forma muy adecuada hasta que pueda ir entendiendo. Y nosotros tenemos un gran ejemplo, es el resultado de la migración de los padres a España, donde tíos, abuelos se quedaban y pobrecito, y es el resultado que tenemos ahora de muchos jóvenes ahora adultos de mi edad, con vacíos emocionales tremendos, consumidores, no es que a mí mi papá, y tú me dejaste, y viene la recriminación por parte del abandono, aunque está presente y a veces, y si no está presente porque hay esta culpa, no es que, ¿por qué mi mamá tuvo que fallecer? ¿Por qué mi mamá tuvo que irse? ¿Por qué mi papá tuvo que irse y me quedé solo? Yo no pedí nacer, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad, como mencionaba, afectiva y social, de ser directos, concisos, precisos, con mucha precaución, explicar las cosas como son. Hay otro punto que me olvidé mencionar, es de que cuando hay estas pérdidas, los rituales siempre excluimos a los niños o a los adultos, no es que le va a doler, no, no puede estar, déjalo, no, porque en la participación existe también esa madurez de que ha visto, ha trabajado el duelo, ha procesado el duelo
Y obviamente debe haber una compañía, no solamente del familiar, sino también de un especialista que despeje dudas, despeje ciertas incertidumbres que no solamente están en el niño, sino también en la misma familia. Las abuelitas son las mamás secundarias, por decirlo así, más protectoras, pero al mismo tiempo pueden acarrear una afectación. Y un ejemplo es que mi hermana partió hace 2 años, mi sobrino, gracias a Dios, quedó de 17 años. Mi abuelita tomó este rol y ahí no es que yo ahora soy la mala, le dije, no abuelita, usted es la abuelita. Y él no es una víctima, la vida es así compleja, a veces difícil de entender sus procesos, pero él vivió con mamá, él sabe que ya no está aquí, ya no está sufriendo. Manejamos el proceso, incluso con ella, entendió, porque al principio sí le afectó bastante. Recién tenía 3 meses mi abuelito de fallecer y después vivir el proceso de duelo de mi hermana, para nosotros fue bastante complejo. Y bueno, después del COVID, no tuve yo pérdidas durante el COVID, pero sí después del 2021, en total fallecieron 6 personas en mi familia. Pero Wow. ¿a qué quiero llegar con esto? La responsabilidad afectiva no radica en victimizar, radica en entender y saber manejar los procesos de duelo, teniendo una madurez dentro del aspecto de la inteligencia emocional. Mi sobrino entendió y yo a veces le pregunto y le digo, bueno, ¿cómo te sientes? Yo bien, tía, ya mi mamá no está y yo tengo que seguir, la vida continúa. Y mi abuelita no es mi mamá, ella es mía, mi bisabuela, porque ella, mi abuelita tenía otro rol. Entonces hay que explicar, la revictimización no es adecuada, hace que hayan unos espacios medios turbulentos donde se desenfoca el cómo afrontar la vida, no solamente con los jóvenes, sino también en las personas adultas mayores, ya también tienen estos procesos, y cómo nosotros como adultos de mediana edad podemos manejarlo. O sea, a veces el estrés desencadena otro tipo de cosas, pero mitigarlo es lo importante. Es importante. Hay algo, un Ujú, punto que me gustó y que tocó y que creo que es necesario hacerla porque hay muchos casos. Directamente yo sí lo vi, mi esposo fallece, fallece mi suegra y mi esposo no, él estaba en el exterior estudiando y no pudo venir a la despedida, o sea, a despedirla, no pasó por todo el proceso del entierro y todo lo demás. Yo siempre digo que depende también la madurez emocional de las personas. También he conocido otras personas que tampoco han podido venir, pero cada uno vive su duelo de manera diferente. así es. Hay muchos que les afecta no despedirse en ese momento de su familiar, hay otros que lo han manejado de manera diferente. No digamos que tal vez no les afectó, pero tal vez lo manejaron de una manera distinta. Mi pregunta es, ¿qué hacer con este caso de los niños? Digamos que el familiar, el padre está en otra parte del mundo o cuando fue en pandemia, muchos no pudieron despedir porque se llevaban a las personas al mundo de los recuerdos y Ujú, uno ya no los veía. No es que te ujú, entregaban o te daban la opción de que vivas un sí, funeral y todo ese tema, ¿no? O cuando están en el extranjero, muchas veces tú ya no los vuelves a ver. Ya te los mandan, hacen el proceso y te mandan las incinerarlos. cenizas y todo el Ujú. exacto. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué nos recomendaría para los niños? ¿Deberíamos hacer algún ritual específico como para que se despidan? O sea, ¿puede ayudarnos en eso, por favor? Sabes que yo tuve después de pandemia muchas consultas con adultos mayores sobre todo. Y sí, trabajamos algunos rituales. Hay una canción, es un pasillo, no sé si es donde este niño roba un hilo para Ya, escribirle una carta a mamá y el tendedero lo sigue como un policía. Y él dice, ¿por qué roba? Porque quiero mandarle una carta a mi mamá que está en el cielo. Siempre que escuchaba esa canción, yo cuando estaba pequeña decía, pero qué fuerte, ahora que estoy grande claro. sigue siendo la misma intensidad. Pero créeme que los rituales son muy importantes y la simbología que se le da a la partida, de cómo un niño se puede dejarlo que explore esa área es muy, muy fundamental. Y también es con las mascotas. Muchos no, ya se murió el gato, ya no, no, hay Ajá. que hacerle todo el proceso porque generamos en niños con una seguridad afectiva y con cierre de duelos bastante significativos. Veo que está llorando y que
que ha llegado Sí, me bastante. afectó, sí. Ajá. Porque con la experiencia te puedo decir que los rituales significativos marcan ese cierre de etapa, el manejo de duelo adecuado, la simbología afectiva que le das de poder cerrar ciclos. Y ya cuando estas personas pasan a la etapa de los recuerdos, saber que están ausentes pero viviendo en tu mente. Y que cuando tú Claro, quieres pensar en ellos ya es menos doloroso, es más claro. llevadero. Entonces, como decía, la simbología en cuanto a la despedida nos faculta en poder cerrar los ciclos, de poder entender los procesos de la vida. Se nace, se crece, nos despedimos y ya. Pero implica esto. Obviamente nosotros los profesionales de psicología siempre estamos predispuestos a esto. Es un poco difícil porque hay una responsabilidad, es parte del que está viviendo el proceso y del terapeuta. Con esto realmente le quiero agradecer porque ha sido un tema sumamente interesante. Tal vez se nos quedaron muchas preguntas todavía pendientes, pero el tiempo nos apremia y pero creo que lo que hemos dicho es muy importante para las personas que nos ven. Así que, querida psicóloga, muchísimas gracias. Espero tenerla en otra oportunidad en nuestro programa. Así Así que, será. ¿tiene algo que decirnos para Bueno, terminar? la lectura nos transporta a la imaginación, a crear, y no hay nada mejor para el ser humano que tener un capital cultural, tener bastante tema de conversación, y eso lo dan los libros que están ahí. Así que los quiero invitar a que sigan la página, que lean mucho, 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 y muchísimas gracias por la oportunidad. Espero verlos pronto. Listo, muchísimas gracias. Ya escucharon a la psicóloga. Es muy importante el leer, porque leer nos permite conocer muchos temas, incluso la creatividad y la imaginación vuela. Así que síganos en las diferentes redes sociales y no se olviden de compartir para que lleguen a más personas. Alguien puede estar necesitando este mensaje o este tema que habló hoy, el día de hoy la psicóloga Ingrid Cuello. Así que nos vemos el próximo programa y mucho amor para ustedes.